A esta hora de la mañana, ya las 11:28 en Colombia, saludamos a nuestros amados oyentes que nos sintonizan desde los diferentes lugares del mundo a través de nuestras plataformas. Recuerda, somos Ministerio Pan de Vida Universal, Ministerio en línea, el servicio del pueblo de Dios y sus ministros. No importa la denominación, no importa la iglesia a la cual pertenezcas, si nuestros materiales te son de utilidad, puedes utilizarlos totalmente gratis. Trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, elaborando el mejor contenido bíblico para ti, para el pueblo de Dios. Hoy tenemos un tema muy especial, un padre, un cerco, en base a Salmo 125. Jehová se presenta como un cerco de montañas. Las montañas generan vida a través de los árboles, los ríos, protegen de los fuertes vientos a la ciudad, el pueblo, la vereda, la cual está al interior de este cerco de árboles, y de esa forma se presenta Jehová de los ejércitos para nosotros, su pueblo. Hoy tenemos una invitada muy especial, así como nuestro tema es importante, también nuestra invitada panelista para el día de hoy, la pastora Jenny Alexandra Hoy Madroñero, de acá de la ciudad de Pasto. Pastora, Dios la bendiga, ¿cómo se encuentra? Buenos días, pastor, que el Señor le bendiga. Es un privilegio para mí el estar también en este lugar, y qué maravilloso el tema que nos corresponde hoy, porque usted, además de ser mi pastor, mi padre espiritual, también es mi padre a nivel físico, a nivel biológico, y es algo maravilloso el poder compartir este espacio con todos ustedes. Qué bueno, entonces ya saben, Jenny también es una de mis hijas. Y hoy estaremos entonces juntos desarrollando este tema para todos nuestros amados oyentes. Un padre, un cerco en el Salmo 125. Un verdadero padre es aquel que no solo se limita a darle lo necesario a sus hijos. Algunos padres solo son buenos proveedores en cuanto a lo material, pero olvidan muchas otras cosas que también son su responsabilidad. La verdadera función de un padre es convertirse en un cerco de protección para su familia. Es más, hoy en día ya no se habla tanto de ese padre proveedor, porque recordemos también que la madre provee, que los hijos también pueden estar trabajando y convertirse también en proveedores. Por lo tanto, hoy casi no se habla tanto de ese padre proveedor, pero sí de ese padre presente, ese padre que está con nosotros cuando lo necesitamos. Cuando necesitamos ese padre, esa madre. Cuando hablamos de padre, valga la oportunidad, entonces, aclarar. No solamente lo hacemos con el padre como varón, como la cabeza, sino padres, mamá, papá, que en algún momento pueden convertirse en esos protectores. Podemos mirar que un padre es una figura masculina que desempeña un papel fundamental en la vida de un hijo o de una hija. Puede ser un padre biológico, adoptivo, un padre espiritual, que su cargo debe ser el cuidado, la protección, la guía, la orientación. Está diseñado para moldear a otras personas, a nivel ya sea espiritual, a nivel secular. Debe ser ese apoyo emocional, porque muchas veces como hijos necesitamos más que una reprensión, más que un castigo, necesitamos ese apoyo emocional. Necesitamos de que sea ese padre, lo que decía usted, un padre presente, porque de nada sirve decir tengo un papá, pero si no está ahí en el momento que más lo necesita. Sí, hoy en día se habla mucho de eso, un padre presente. La psicología, de hecho, moderna se basa en eso y trabaja mucho en un padre presente, porque puede ser un padre que no le haga faltar nada, tiene mucho dinero, tiene un buen empleo, tal vez una gran empresa, pero nunca está presente porque está muy ocupado. Es más, lastimosamente hoy en día no puede estar ocupado con su trabajo, no puede estar ocupado con su empleo. Estando aún en la misma casa, lastimosamente las redes sociales, el celular, el famoso Facebook, ha hecho que nuestros padres y o nosotros como padres ya no estemos presentes. Estamos ahí en la misma cama, en el mismo cuarto, en la misma casa, pero cada quien metido en lo más profundo de su propio Facebook, y por lo tanto ya nos hace unos padres no presentes. No de manera física, pero sí en esa manera emocional que nosotros debemos tenerlos.
Jehová se presenta como un cerco de montañas para su pueblo. Miremoslo ahí en el versículo 2 para nuestros oyentes que nos están sintonizando, Salmo 125, versículo 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Un cerco entonces, una barrera que está alrededor de alguien o de algo con el fin de protegerlo. Un cerco no le hace las cosas a quien está dentro de él. Y eso es lo bonito, la palabra de Dios nos aclara. Mira, así como una ciudad o un pueblo tiene árboles que están a su alrededor que le sirven para proteger y para muchas otras cosas más, de esa misma forma se presenta Jehová para nosotros, su pueblo, y nosotros debemos aprender de Jehová. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Jehová, de nuestro Dios. Por lo tanto, si Jehová se presenta ante su pueblo como un cerco, como una protección, como un cordón de árboles, nosotros tenemos que aprender de ello. Así es, pastor. Un padre es el que se encarga de dar seguridad. ¿Y qué es dar seguridad? Cuando una persona se siente segura, puede avanzar, puede crecer, puede hacer las cosas de una mejor manera. Mirábamos ayer una película mientras estaba en mi trabajo, porque gracias a Dios mi trabajo me permite también hacer eso. Miraba algo que me parecía muy espectacular. Era una película de un escolta de seguridad y su protegido era muy difícil de cuidar. Es más, la película se llama así, difícil de cuidar. Y este hombre se iba hacia lo que quería y su escolta iba atrás de él. Este hombre se escapó de la cárcel para poder ir a ver a su esposa y el escolta iba atrás sin que él se diera cuenta. Él iba caminando tranquilo con sus flores, camino hacia ver a su esposa, y el escolta iba atrás quitando todos los obstáculos, iba atrás. Lo iban a matar, le iban a disparar y él por detrás iba acabando uno a uno con sus enemigos. Y él iba tranquilo. Una vez de que llega a su destino, él le dice, ¿qué es que no te dabas cuenta que te iban a matar? ¿Por qué ibas tan tranquilo? Y él le dice, porque yo sabía que tú no me ibas a dejar. Por más que él quería dejarlo, muchas veces se aburría de protegerlo, pero él no era capaz de dejarlo. Entonces iba detrás de él protegiéndolo. Y él, el protegido, iba tan seguro de que él iba a hacer algo que llegó a su destino. Muchas veces nosotros como hijos nos sentimos de esa manera. Vamos caminando a lo largo de nuestras vidas y podemos experimentar por muchos problemas, por muchas dificultades, pero si sabemos que nuestro papá está ahí para ayudarnos, para levantarnos, para protegernos, tal vez no pueda darnos nada, pero su acompañamiento vale más que cualquier cosa. Y lo mismo pasa con Dios. Podemos atravesar procesos duros en nuestras vidas, pero si sabemos que Dios va delante de nosotros como ese poderoso gigante, podemos vivir nosotros en esa paz, en esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, esa primera característica de un padre, ¿qué es ser un padre cerco entonces? Es aquel que da seguridad, como nos explica Jenny. ¿Qué produce la seguridad en una persona? Produce más, o sea, una persona rinde. Si yo tengo que trabajar y me siento seguro en esa empresa, puedo producir más, me puedo concentrar en lo que estoy haciendo y de esta forma, pues obviamente va a rendir. La seguridad que nos da un padre, que nos brinda un padre, hace que disfrutemos de lo que hacemos, como nos explica Jenny. Aquel hombre iba tranquilo, disfrutaba del paisaje, disfrutaba de lo que él estaba haciendo, porque sabía que contaba con un buen escolta, con un buen guardaespaldas que estaría pendiente de él. Es difícil que alguien disfrute lo que hace si no se siente segura o no tiene las condiciones necesarias para hacer lo que está haciendo. Qué bueno entonces que nosotros como esos padres nos convirtamos como Jehová con nosotros y le demos esa seguridad. Miraba también otra película que mirábamos con Jenny y con mis hijas y
también había alguien que estaba peleando, estaban 2 personas más, ellos tenían que ir atrás de otro enemigo y uno de ellos se regresa para ayudarla, pero ella antes había dicho: yo me encargo de él, yo me encargo de este enemigo, ustedes vayan tras del otro. Y el otro que estaba con él le dice: nos quedamos a ayudarla, y él le dice: no, ella dijo que ella se encarga, y si ella se encarga es porque ella lo va a hacer. Eso produce la seguridad. Si nosotros transmitimos a nuestros hijos seguridad, ellos van a rendir en el estudio, van a rendir en sus actividades diarias, ellos van a rendir aún en su parte laboral, si es que también están trabajando. Como dijo Jenny, seguramente no les podemos dar ya el dinero que requieren, pero el solo transmitirles seguridad hace que ellos puedan rendir en lo que hacen y que lo que ellos producen se multiplique, crezca y les alcance. Uno dice: bueno, pero ¿por qué me alcanza? Sí, porque la tranquilidad, esa tranquilidad no solamente genera beneficios físicos, sino aún salud física, salud mental. Cuando una persona está segura de lo que está haciendo, no se estresa. Cuando nosotros estamos inseguros, por lo general nos estresamos, nos genera ansiedad. Pero si nosotros transmitimos seguridad a nuestros hijos, así que si alguno de nuestros oyentes que nos está escuchando puede decir: yo quisiera ayudar a mis hijos, pero no tengo el dinero necesario, bueno, que le demos esa seguridad, que ellos sepan que pueden contar con nosotros, que nosotros podamos decirle: tranquilo, tranquila, cuenta conmigo, estás pasando por este problema, esta dificultad, esta situación difícil, cuenta conmigo. Un padre no juzga, no señala, ni tampoco obviamente alcahuetea, pero sí da seguridad. Acá en Pasto hay un almacén que se llama El Papá de los Remates y me causa mucha ternura, no sé, me gusta demasiado cuando voy a ese lugar y hay una propaganda que parecería algo tonta, pero pues la propaganda dice: aquí estás en El Papá de los Remates y si está tu papá, siéntete tranquilo. Entonces, eso debería sentirse uno como hijo. Cuando va con el papá, cuando va con la mamá, sentirse tranquilo. No sentirse desprotegido, sino tranquilo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando vamos nosotros por el camino de la vida, qué maravilloso el poder decir: yo voy tranquilo. Porque a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, tenemos la tranquilidad de que va Dios delante de nosotros. Y eso es lo que deberíamos ser nosotros como padres, no solamente físicos, sino esos padres espirituales, que nuestros hijos espirituales también puedan sentirse tranquilos cuando nosotros estamos junto a ellos. Un padre también es aquel que pone límites, a veces por dejarse llevar de que ahora es mejor ser amigo de los hijos que ser padre. Nos volvemos uno de esos padres permitivos, que permiten todo. Esos padres que alcahuetean, esos padres que en realidad no están formando, sino que estamos deformando nuestra sociedad. Queremos que nuestra sociedad sea diferente, queremos que nuestra sociedad cambie, pero tristemente si nosotros como padres no hacemos una buena labor, esa sociedad no va a cambiar. Depende de cada uno de nosotros qué es lo que estamos haciendo con ellos. No esos padres sobreprotectores, no esos padres controladores, sino esos padres que ponen límites, que están pendientes de sus hijos, de dónde están, no para controlarlos, sino para cuidar de ellos, que ponen límites en la hora de que tienen que llegar, no para subyugarlos, sino para que ellos aprendan que deben también seguir normas, que deben seguir reglas. Porque cuando nosotros criamos a nuestros hijos en una burbujita, tristemente cuando ellos salen, se van a encontrar con gente que va a darles órdenes. Y si nosotros mismos en nuestro hogar no hemos puesto límites, no hemos dado órdenes, son aquellos que nunca van a estar bien en un lugar. Siempre van a estar que a qué hora se van de ese lugar, porque no se sienten comprendidos, porque no han hecho una buena labor sus padres. Entonces, qué importante cómo Dios se presenta, como ese cerco de árboles, de montañas,
Y lo que nos dice Jenny, un cerco lo que hace es poner límites también. La vida está compuesta de límites. Si nosotros vamos a nuestro vehículo, moto, inclusive a pie, encontramos en algunas esquinas que hay semáforos. Esos son límites que nos dicen, hasta aquí puede llegar, hasta allá no puede llegar. Las montañas limitan también, hacen esa limitación. Sabe hasta dónde termina el pueblo. Los árboles igual son límites dentro de una hacienda, de una finca. Muchas veces en lugar de estacas se utiliza árboles. Y en este caso Jehová dice que es como esas montañas a nuestro alrededor. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo decía algo muy claro. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Cuando yo digo todo lo puedo hacer porque soy libre, y los jóvenes que nos están escuchando pueden decir, bueno, es que yo soy joven, yo soy libre. Exacto, tú eres joven, nosotros somos jóvenes, pero aún en esa juventud debo saber hasta dónde debo llegar. El adagio popular dice, nuestra libertad termina cuando comienza la libertad del otro. Eso es tener límites. El mundo está lleno de límites. Algo nos decía Jenny, si yo no le enseño a mis hijos que hay límites, que hay cosas que puede hacer, pero hay cosas que no puede hacer, cuando yo ya sea grande, cuando él trabaje, cuando esté en la sociedad, va a tener problemas, va a meterse en dificultades. Por eso, ¿cuántas personas tienen deudas millonarias con el tránsito? Porque no les gustan los límites. Tú vas en tu vehículo, está en rojo el semáforo, tú te detienes y no falta quien de atrás te pita y te pita para que tú infrinjas ese límite, pases ese límite, y por eso se vive en problemas. A esta hora de la mañana saludamos a nuestros oyentes que nos saludan desde los diferentes lugares de Colombia y también desde el mundo. Nos dice uno de nuestros oyentes, bendiciones desde Lírica, Córdoba. Dios los bendiga. Gracias a ustedes, a nuestros amados oyentes, por ustedes es que está también este programa. No solamente aprenden nuestros oyentes, aprendemos también cada uno de nosotros. Nos sintonizan desde muchos lugares de Colombia, Ecuador, de Chile, México, Venezuela, Perú, Brasil y muchos otros países que a esta hora de la mañana se encuentran conectados a través de nuestras plataformas de estudio. Recuerda, somos Ministerio Pan de Vida Universal. Si quieres ingresar a todas nuestras plataformas de estudio, puedes hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Pan de Vida Universal, y a través de ahí redireccionarte a todas nuestras plataformas de estudio. Límites tales como a qué hora debe llegar, cuando sales. Hay muchos hijos que salen de la casa y no saben a qué horas tienen que llegar. ¿Por qué? Porque no hay límites. ¿Qué les es permitido hacer y qué cosas no se pueden hacer? Si nosotros miramos hoy en día, hay muchos niños que lastimosamente son rebeldes desde muy bebés, porque desde muy pequeños papi y mami son muy complacientes y no les ponen límites. Miramos cómo desde bebés golpean a su madre en el rostro, son bebés porque no le da lo que él quiere. Y desde ahí vamos mirando cómo va creciendo una generación que no tiene límites. Si nosotros le hacemos creer a nuestros límites que el mundo entero le pertenece y que no tiene límites, va a tener dificultades, va a tener problemas de comportamiento, mal comportamiento en el colegio, en la universidad, en el mismo hogar. ¿Por qué? Porque desde muy pequeños no les enseñamos a tener límites. Si nosotros miramos, hay algo que me llama la atención y que la mayoría de nosotros lo sabemos, como un elefante está ahí, está en ese lugar, tan solo detenido por una cadena muy débil y una estaca que no tiene más de 20 centímetros de profundidad, que él con tan solo sacudir su pata la podría sacar, pero él desde muy pequeño le enseñaron unos límites. Esa cadena desde bebé le enseñó que él de ahí no podía pasar. Le ponen una estaca como para advertencia, para que él sepa que no puede pasarse de ahí. Él siente que tiembla la cadena y él ya no hace fuerza, él se queda ahí. De esa forma es lo que dice Jehová, debo tener límites.
Si yo desde pequeño me enseñaron a que hay cosas que debo hacer, pero hay cosas que no puedo hacer, que no me lo permite ni la sociedad, ni me lo permite mi familia, ni me lo permite mis principios morales. ¿Sabes? Esos son los límites más difíciles, llenos de a veces nosotros obedecer, esos límites morales. No necesita que mami y papi, no necesita que un policía esté con nosotros, no. Hay unos límites morales que me dicen que esas cosas yo no tengo que hacer. Yo puedo ir por un centro comercial, no puede haber ningún vigilante. Ahí hay cosas para comer, pero yo sé que no las puedo tomar. Y eso se aprende ¿cómo? Desde casa. En mi casa pueden haber una cesta llena de panes, pero si a mí no me dijeron que coma, yo no me los como, porque le pertenecen a alguien. Puede haber un paquete completo de dulces ahí en la mesa, pero si alguien no me dice coma, yo no los como. Esos son límites también. Exactamente, pastor, y eso es lo que a cada uno de nosotros nos forma o nos deforma. Si nosotros tenemos límites en nuestros hogares, eso es lo que vamos a transmitir en la sociedad. Y si no hubieron límites en nuestra vida, también eso es lo que vamos a transmitir tristemente en la sociedad. Un padre también es el que se encarga de dar protección. Un padre es el que hace que su familia se sienta protegida. El sentirse protegido por alguien despierta sentimientos agradables en el corazón. Cuando uno se siente protegido, se siente una persona importante, porque uno no va a proteger algo que no le importa. Cuando uno se siente protegido, se siente amado, se siente amada. Y qué importante que no solamente esperemos a que nuestro padre, nuestra madre nos protejan, sino que nosotros como hijos deberíamos también practicar eso. Es triste ver cómo muchas veces los hijos salen de los hogares y se olvidan de sus padres, se olvidan de que un día tuvieron mamá, se olvidan que un día tuvieron papá. Ayer hablaba con una señorita y decía ella que se fue de la casa y le preguntábamos, ¿y cómo está su mamá? No sé, no me importa, total ya no vivo con ella. Entonces es triste mirar cómo muchas veces los padres se desviven por los hijos para darles protección, para darles el sustento, para dar todo lo que ellos necesitan. Y nosotros como hijos nos convertimos en esos hijos malagradecidos, que cuando nuestros padres necesitan de nuestra protección no somos capaces de darla. No solamente debemos pensar que mi papá me proteja, que mi mamá me proteja. Es tiempo de que nosotros como hijos desde muy pequeños empecemos también a ser formados en eso, de proteger a los demás, de cuidar a los demás, porque a veces solamente queremos que a nosotros nos den, que a nosotros nos protejan, que a nosotros nos cuiden, que a nosotros nos amen y nosotros no somos capaces de hacerlo. Debe ser entonces esa protección, es el sentirse importantes, el sentirse amados, debe ir de parte y parte. Lo mismo pasa con Dios. Muchas veces exigimos a Dios un milagro, le exigimos a Dios que haga algo sobrenatural en nuestras vidas, pero nosotros no somos capaces de dar nada por Dios. Así como necesitamos la protección de Dios, Dios también necesita que lo amemos. Dios también necesita sentirse amado. También necesita sentir que nosotros estamos ahí para Él. Uno de nuestros oyentes que nos escribió anteriormente nos hace la aclaración, no es Lírica Córdoba, sino Lorica Córdoba. A esta hora de la mañana, 11:52 en Colombia, se encuentran en sintonía. Como dice Jenny, entonces, qué importante es esa protección. Habíamos mirado el primer punto, da seguridad, pero estamos hablando también de protección. Me puedo sentir seguro en ese lugar, más protegido. Seguro, porque bueno, puedo hacer lo que quiero, porque tal vez siento que no me va a llegar ningún mal, pero la protección va más allá de eso. Es sentirse importante también. Pues hay padres que cuidan, pero no protegen en realidad. Me siento protegido, y como decía Jenny, esa protección es mutua. Qué bueno en el hogar. En el hogar, sobre todo, es donde nosotros debemos entender que esa protección es mutua, que la esposa se siente protegida de su esposo y que su esposo se siente protegido por ella también.
que está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Y esa protección se la siente cuando yo estoy dispuesto para esa persona. Siempre hablo como los bomberos. El bombero, el médico, el policía son aquellos que están pendientes y están disponibles 24 horas, 24/7. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo puede estar pendiente 24 horas si yo tengo que dormir o a veces no estoy? El policía, el bombero, el médico también tiene que dormir. ¿Qué significa entonces que él esté pendiente, listo 24 horas? Quiere decir que en cualquier momento que se lo requiera, él tiene que estar disponible. Eso es disponible. Y eso pasa con nosotros los padres, el esposo, la esposa. Debemos sentir que esa persona está disponible. Es una persona que en cualquier momento yo puedo acudir a él o a ella. Cuando yo no siento esa protección, lastimosamente es cuando empieza a haber brechas en el hogar, en la pareja, con los hijos. Porque, bueno, si ya mi esposa no me escucha, lastimosamente hay otras personas que me pueden escuchar. Si el esposo no tiene tiempo para escucharme porque tiene otras prioridades, otras cosas, pues bueno, entonces busco otra persona que me escuche. O lo que es más triste, yo ya sé que esa persona no me escucha, por lo tanto yo ya no le hablo. Y ya dijimos anteriormente, no necesariamente porque estemos ocupados trabajando, sino que el enemigo, el diablo, la falta de educación nos mantiene ocupados en cosas que no son prioridad. Está bien, el celular es importante, pero bueno, si estoy con mi esposa, con mis hijos, ¿por qué no dejarlo un rato a un lado? Pero es que hay personas que es increíble, parece que el celular los atrae. Cuando voy con mis hijas, mi esposa en el carro, digo, el problema es en cada semáforo, parece que el conductor como que el celular lo atrae, apenas cambia a rojo, se mete en el celular, que tienen que todos pitarle porque él no se da cuenta que ya cambió el semáforo, y así mismo no nos damos cuenta que mi hija me necesita. Esa protección es tan importante que a veces hablamos con mis hijas que uno no necesita hablar, con solo verle la cara, el rostro, los gestos de mis hijos, yo ya sé que algo le está pasando, ya sé que algo necesita, que algo quiere. Y esa habilidad a veces se la desarrolla en los mismos medios de trabajo, cuando estamos atendiendo más personas y uno de nuestros compañeros, uno le mira la cara, bueno, algo está pasando con el cliente, tal vez no es el producto que tomó, pero eso es protección. O sea, me siento protegido, no me siento solo, no me siento sola. Lo triste es cuando hay 4 o 5 personas en un mismo lugar, pero se siente sola, no se siente protegida. Le pueden atracar, lo pueden robar, y de hecho a veces ha sucedido. Lo están atracando ahí mismo, en el mismo establecimiento, y el otro no se da cuenta, la otra no se da cuenta, no protege a la otra persona. Todo eso hace parte de una buena protección. Es muy cierto, pastor, cuando uno se siente protegido, rinde más. Cuando uno siente que está la protección ahí, puede estar relajado, puede estar tranquilo, puede disfrutar de lo que está haciendo. Un padre también es aquel que genera vida. ¿Y cómo podríamos decir genera vida? Un padre físico, biológico, generó esa vida, pero cuando es un padre espiritual, cuando es un padrastro, cuando es la persona que tal vez lo crió, que lo formó, en ese momento está generando vida. ¿Cómo podemos nosotros generar vida? Con una palabra de ánimo, con una palabra de aliento, con una palabra que necesita esa persona en ese momento. Y lo que decía nuestro pastor, necesitamos también conocer a esa persona, tal vez leer sus gestos. No solamente podemos hablar nosotros con palabras, sino que nosotros hablamos con todo nuestro cuerpo, con nuestra manera de mirar, con nuestra manera de expresarnos, con nuestros gestos. Con cada una de las cosas que nosotros hacemos, estamos hablando. Preocupémonos nosotros por dar vida a los demás. Que cuando nosotros estemos con alguien, nos preocupemos por darle vida, no por traer muerte. Dice la palabra de Dios
que en nuestra boca está la vida o la muerte y nosotros decidimos qué es lo que estamos dando. ¿Tú qué decides en esta mañana? ¿Dar vida o dar muerte? Con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de expresarnos con los demás, ¿qué estamos dando nosotros? ¿Vida o muerte? Cada uno de nosotros podríamos decir, somos esos padres, somos esas madres que estamos transmitiendo a las demás personas. Tú en tu lugar de trabajo puedes convertirte en ese padre, en esa madre para otros, en ese mentor, en esa persona que las demás personas están siguiendo. Porque el padre o la madre se convierten en esa guía y tú, donde quiera que vayas, conviértete en esa guía. ¿Qué clase de guía estamos siendo nosotros? ¿Esa guía que genera vida o esa guía que lastimosamente lleva muerte a los demás? ¿Qué clase de empleados estamos siendo? ¿Qué clase de jefes estamos siendo? ¿Que estamos nosotros guiando a los demás por un buen camino? ¿Por ese camino que tal vez trascienda vidas? ¿O ese camino que destruye vidas? ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo? Porque a veces nos enfocamos solamente en ese padre biológico, pero tú y yo, si tal vez no se tiene hijos físicos, podemos convertirnos en ese padre, en esa madre, que tú como jefe, tus empleados puedan verte como ese padre, que tú como jefa, tus empleados te puedan ver como esa madre que protege, ese padre que protege, ese padre que guía, ese padre que instruye, ese padre que provee, que es lo que tú y yo estamos haciendo. Que cada uno de nosotros nos preocupemos por dar vida a los demás, nos preocupemos por en realidad darle a los demás lo mejor de nosotros mismos. Ese generador de vida. Entonces, muchos oyentes podrán decir, no, yo soy padre, yo genero vida. A nivel físico podemos ser padres, procrear, embarazar a otras personas, la madre también, haber quedado en embarazo. Pero más que eso, está hablando de ese generar vida con nuestro comportamiento diario, con nuestra forma de hablar, como lo decía Jenny. Muchas veces nuestra forma de hablar, en lugar de generar vida, genera muerte. Esa palabra insensata que a veces nosotros decimos sin pensar. Hay heridas en el cuerpo que sanan, y sanan a veces muy rápido, pero hay heridas en el alma que son difíciles de sanar y las causamos con un gesto, con una mala palabra. ¿Cuántas veces nosotros miramos personas enojadas con nosotros y nosotros decimos, pero ¿por qué estará enojado? ¿Por qué estará enojada? Yo no le dije nada, yo no le hice nada. Y en verdad no le hicimos nada ni le dijimos nada, pero nuestro comportamiento, tal vez una mala mirada, tal vez un gesto que a esa persona no le gustó. Nuestra forma de hablar a nuestros hijos, ¿qué le estamos diciendo? Muchos padres son muy ásperos para hablar con sus hijos. Pablo dice algo en la palabra y es, he decidido ir a vosotros no con tristeza, sino con alegría. Él considera que él es el que lleva aburrimiento, amargura o felicidad a ese lugar, y eso redunda en últimas en vida o muerte. ¿Cómo te esperan tus padres? ¿Cómo te espera tu esposa, tu esposo? Hay esposas que preferirían que el esposo no llegue, ¿sí? Porque llega a la casa amargado, aburrido. Hay esposos que preferirían que la esposa se quede trabajando y no llegue, porque llega mal geniada, porque llega aburrida, y eso genera malestar, y ese malestar podríamos decir es muerte. Generamos vida, no importa que estemos cansados o no, porque el pretexto nuestro es que usted no sabe lo que me pasó, es que usted no sabe el problema que tuve en la calle. Sí, tal vez tú llegas a la casa con problemas que viviste en la calle, pero tú tampoco sabes los problemas que tal vez tiene tu esposa también ahí en la casa. Por lo tanto, yo hablaba en estos días, debemos tener como la vida del payaso, no hipócrita, sino esa vida que él sabe que cada cosa en su lugar. El payaso ya sabemos, él podrá estar pasando por un problema terrible, pero el público no tiene por qué darse cuenta de ello. Yo decía en estos días, lastimosamente nosotros es al revés. Todos nuestros clientes se dan cuenta que peleamos con nuestra esposa, nuestro esposo, o que algo malo nos está pasando, porque cambia nuestra manera de ser, porque tratamos más al cliente, porque hablamos mal, porque somos groseros.
Eso no debería ser así. Dice que un padre entonces es un cerco y es aquel que genera vida. ¿Cómo? Con nuestra forma de hablar. El apóstol Pablo también dice que nuestra forma de hablar debe ser sazonada. ¿Qué quiere decir? Palabras adecuadas, que sean agradables a la otra persona. No siempre debemos andar de mal genio. En estos días alguien me decía, ayúdeme a conseguir una habitación, un apartamento pequeño. Digo, sí, ¿eso para quién? No, para una tía que es insoportable, que ya los hijos no se la aguantan, que la familia no quiere estar con ella. Y ella misma ha decidido irse a vivir solita a un apartamento porque ella nadie se la soporta. Yo decía, qué tristeza. Que nosotros lleguemos a una edad donde la gente diga es mejor que esté solo porque daña a las personas que está con ella. Y eso es algo que debemos nosotros tenerlo como en ese proyecto de vida. A veces nosotros tenemos nuestros proyectos de vida, una casa, un apartamento, una empresa, sí, pero nuestra forma de ser también debe ser una especie de proyecto de vida. ¿Cómo me veo yo a los 70 años? Una persona insoportable, una persona que ni ella misma se aguanta, y eso es generar vida o muerte también. Tristemente, cada una de las cosas que nosotros hacemos se convierten en hábito. Cuando nosotros nos acostumbramos a vivir de mal genio, eso ya se nos hace un hábito. Si nosotros nos acostumbramos a vivir felices en medio de la prueba, en medio de la dificultad, también se convierte en un hábito. Depende de nosotros qué hábito queremos tener. Ahora que estaba haciendo unas autorizaciones para unos medicamentos, escuchaba a dos personas que estaban hablando y la una decía que cuidaba a la mamá. Y decía, mi mamita, gracias a Dios, es buena gente, es tranquilita, hace todo, o sea, no da problema, no da lidia. Mientras que la otra decía, no, yo no soy capaz de vivir con mi mamá porque es insoportable. Yo voy, la cuido, la miro, pero no vivo con ella porque no la aguanto. Porque solo vive de mal genio, porque le sirven la comida y la tira. Entonces, nosotros, ¿qué clase de hábitos estamos adoptando en nuestras vidas? El vivir siempre tristes, el vivir siempre amargados. El mayor problema de la depresión es cuando nosotros alimentamos más la tristeza que la felicidad. Cuando nosotros pensamos más en las cosas negativas que en las positivas. Eso genera depresión, eso genera suicidios, eso nos lleva a la muerte. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero depende de cada uno de nosotros qué es lo que más alimentamos. ¿Alimentamos las cosas buenas o alimentamos las cosas malas? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestra propia vida? Porque a veces también nos preocupamos por darle vida a otros, pero nos olvidamos de darnos vida a nosotros mismos. ¿Cómo puedes tú dar vida a otros si estás muerto por dentro? Preocupémonos cada uno de nosotros por darnos vida a nosotros mismos, para asimismo poder dar vida a otros. Si tú estás lleno de vida, si estás lleno de felicidad, aunque estés pasando por problemas y por dificultades, vas a poder dar vida. Pero si tú te examinas por dentro y no tienes nada bueno que dar, ¿cómo pretendes dar vida? Y el único que nos puede dar vida es Jehová de los ejércitos. El único que puede darnos vida es su Espíritu Santo. El único que puede transformarnos y hacer de nosotros unas personas diferentes, unas personas que llevemos vida a otros, es si nos sometemos a Él. No importa cuántos problemas puedas estar pasando, no importa cuántas dificultades tengas, preocúpate por sanar tu corazón para que puedas dar vida, para que lo que transmitas sea vida y no muerte. Podríamos decir, bueno, ¿y por qué estamos hablando de nosotros mismos si se trata de generar vida en los demás, de ese cerco? Porque somos ejemplo, eso no se nos debe olvidar, como dijo Jenny, esos malos hábitos, esa mala costumbre que nosotros tenemos, fácilmente se la transmitimos a las otras personas. Los demás no son más que el reflejo de lo que nosotros somos.
A veces nosotros nos disgustamos con otras personas y no nos damos cuenta que nosotros somos ellos son ese espejo. Nosotros estamos viendo en ellos lo que tal vez nosotros somos y nos hemos olvidado de cómo estamos actuando. Por lo tanto, generar vida está en eso. ¿Cómo somos nosotros con las personas que se encuentran desanimadas? Es nuestra labor, no solo de cristianos, no estamos hablando solo de cristianos, sino todos los seres humanos. Si queremos tener una sociedad vivible, si nosotros queremos tener un mundo vivible, tenemos que nosotros empezar a aportar también. Cuando vemos a una persona desanimada, ¿qué hacemos con ella? ¿La animamos? Cuando vamos de visita a algún lugar, esas personas nos esperan con ansia porque nosotros tenemos una palabra de consuelo para levantarlo, o somos de los que decimos, si ve, yo se lo dije. Si ve, eso le pasa por eso. Y a veces, lastimosamente, nosotros los cristianos sí sufrimos de ese mal. Eso le pasa por alejarse de Dios. Bueno, es que más que decirle que eso le está pasando por alejarse de Dios, debemos también tener una palabra que le genere vida. Una palabra sutil que lo lleve a reconocer su error. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es meterle el dedo a la llaga y dejarlo peor. Y si nuestra intención era que esa persona busque de Dios, muchas veces con estas palabras lo que hemos hecho es alejarlo peor, hacer que él le coja más rabia a Dios. Si nosotros le hacemos ver que lo que le está pasando es porque Dios lo está castigando, pues esa persona no va a querer estar con Dios, un Dios castigador, un Dios injusto, un Dios que en lugar de ayudarlo, lo ataca. Hay una quinta recomendación entonces para hacer ese par de cerco, y es que es un entrenador, entrena a sus hijos para el día del mañana. Me gusta mucho este pasaje del Salmo 144:1 porque es David escribiéndolo en una situación difícil cuando estaba lleno de enemigos, pero me llama la atención de este salmo es que David no empieza a lamentarse, a decirle por qué a mí, por qué me pasa, por qué no me quitas esas guerras. Recordemos que David era un hombre guerrero, un luchador, un peleador, y él todos los días vivía en diferentes guerras, luchas, batallas como las que libramos nosotros, pero David no decía o no se rasgaba las vestiduras diciendo, ¿por qué, Señor, quítame esas cargas, quítame esa guerra? Sino por lo contrario, en el Salmo 144:1 dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Es lo que está diciendo, gracias a que Dios me entrenó, yo pude salir de esas batallas. Él no dice gracias a Dios que me quitó esa guerra, que me quitó esa batalla. Porque a veces nosotros creemos que ser un cerco, un protector para nuestros hijos es evitarle que ellos sufran. Y de hecho, muchos padres, la excusa, lo que ellos dicen es que yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí. Y posiblemente tu hijo no va a sufrir como tú sufriste, pero tampoco va a llegar a tener lo que tú tienes. Porque muchos de esos sufrimientos son los que nos han ayudado a avanzar, a crecer. No todos los sufrimientos son malos. Hay sufrimientos que nos ayudan a corregir, que nos ayudan a empezar de nuevo, pero nosotros les quitamos esa oportunidad. Hoy la pregunta para nosotros sería, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo nosotros con las personas que vienen atrás nuestro? ¿Estamos formando? ¿Estamos adiestrándolos? ¿Estamos entrenándolos? En uno de los grupos de oración hablábamos algo y mirábamos al bebecito que tienen ellos, que es pequeño, y le decíamos desde esa edad, es más, desde que están en el vientre de su madre, ahí es el momento justo para nosotros entrenarlo, para nosotros formarlo. A veces nosotros pretendemos que las demás personas sean bien, pero nosotros no nos preocupamos por entregarle a ese mundo, a esa sociedad, a alguien bien. No nos preocupamos por la formación de nuestros hijos. Le damos una educación, pero eso no es suficiente. Debemos nosotros preocuparnos por formar en ellos algo bueno. Hablábamos acerca del matrimonio. A veces pretendemos y decimos, Señor, dale a mi hijo, dale a mi hija un buen esposo, una buena esposa. Pero yo como padre me estoy preocupando por formar a ese hombre, a esa mujer que tengo en mi hogar,
como un buen hombre, como una buena mujer, como un buen esposo, como una buena esposa, como un buen padre, como una buena madre. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo? ¿Estamos formando o estamos deformando a nuestros hijos? ¿Estamos formando a nuestros discípulos o los estamos deformando? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Dice David que él bendecía a Jehová porque él lo formó, porque él lo entrenó. Muchas veces nosotros las pruebas, las dificultades, las miramos como un castigo. Pero si empezamos a verlo como esa formación, vamos a empezar a dar gracias a Dios por esa formación. Vamos a empezar a darle gracias a Dios porque está permitiendo en nosotros quitar de nuestras vidas lo que tenga que quitar, sanar de nuestro corazón lo que tenga que sanar. Cuando tú y yo pasamos por una prueba, por una dificultad, y empezamos a verlo como un entrenamiento, empezamos a dar gracias, porque empezamos a valorar esa prueba no como algo malo, sino como algo que te está haciendo más fuerte, como algo que te levanta, como algo que va a cambiar y va a transformar tu vida. Hablábamos acerca de los límites. Los límites son para formar nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, formarnos, transformarnos, quitar de nosotros todo lo que daña, todo lo que estorba, purificarnos. Veamos cada prueba, cada dificultad como eso, como una purificación para nuestras vidas, para hacer de nosotros unas mejores personas. Entrenar, que es lo que a veces nosotros no hacemos. Nosotros no protegemos, sino sobreprotegemos. Queremos que no tenga ningún tipo de problemas. Miraba alguna semana por atrás una de las noticias en televisión, cómo en Francia, donde está el Tour, estaba a 38, 40 grados de temperatura. Y antes de que los ciclistas, los corredores llegaran, les sugirieron que como el grado de temperatura está a 38 o 40 grados, entrenaran con la más ropa posible puesta para que se acostumbren a ese calor y así cuando lleguen allá no les haga daño. Alguien podría decir, ¿no hubiera sido mejor que en la carretera les tengan bolsas de agua, que les tiren agua? Pero eso podría ser algo pasajero, ¿sí? Pasa, le tiran agua, está bien, se refresca, pero sigue afectándose. Por lo tanto, no puede estar alguien atrás de ellos toda la carrera dándoles agua. Por lo tanto, tenían que el cuerpo adaptarlo a esa situación. Eso es lo que hace Jehová de los ejércitos. Él no nos quita muchos de los problemas porque nos inutilizaría. Sería como si un padre que ama mucho a su hijo tiene un bebé. Imagínate en algún momento esta escena. Una madre tiene su hijo, lo ama mucho, le dolió, como dicen todas las madres, y por cuidarlo le compra una silla de ruedas desde bebé y lo acostumbra todos los días a llevarlo en una silla de ruedas. ¿A qué lo está condenando? A estar paralítico, inválido, porque él nunca va a aprender a caminar, toda la vida lo lleva en una silla de ruedas. Esa silla de ruedas, más que un regalo, se le convierte en una maldición. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos como padres. En nuestro afán de evitarles sufrimiento, les queremos facilitar las cosas a tal grado que los convertimos en unos inútiles. Y cuando ya los padres no estén, obviamente, ellos no van a poder desarrollarse como una persona natural. Esto es algo importante y es que nosotros tenemos que empezar a nuestros hijos a delegarles pequeñas responsabilidades que los vaya entrenando. El problema es que a veces nosotros, como decía Jenny, queremos que nuestro hijo se consiga la mejor esposa, pero el problema es que a él nunca lo entrenamos para ser un buen esposo. Nunca le delegamos pequeñas acciones como pagar los recibos de servicios, como ayudar en el alimento diario, semanal, en que aporte algo de acuerdo a sus ingresos. Obviamente, un joven que estaba acostumbrado a que todo su salario lo desperdiciaba en sí mismo, cuando ya se casa y tiene ahora que su salario tener que darlo
la gran mayor parte, el 70% de su salario, hoy se va en alimentación, servicios, arrendo y todo lo demás, lógicamente ese matrimonio le va a quedar grande. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado a eso. Queremos la mejor esposa para nuestro hijo, pero nosotros no le entregamos al mejor esposo. Y todo eso hace parte del entrenamiento. ¿Cómo estamos entrenando a nuestros hijos? ¿O para qué lo estamos entrenando? Hay muchos que ni siquiera lo están entrenando. Como dice entonces Jenny, para nuestros amados oyentes que entran a nuestra sintonía a esta hora, estamos en nuestro tema un padre, un cerco, un padre aquel que se asemeja a unas montañas alrededor. Y hablamos del Salmo 125, versículo 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Jehová se muestra a su pueblo como un cerco de montañas, que son un cerco protector. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser. Ese cerco que generamos seguridad, que ponemos límites, que damos protección, que generamos vida y no el haberlos procreado, porque eso ya es algo natural en el ser humano desde que esté sano sexualmente. Generar vida con nuestras acciones, con nuestro comportamiento. Tú como esposo, con tu comportamiento, con tu forma de ser, con tus palabras, ¿generas vida en tu esposa? ¿O cada día se va sumiendo en esa muerte emocional? Tú como esposa, cada día generas vida con tu forma de ser en tu esposo, o eres esa esposa que cada día lo está consumiendo, matando poco a poco, lentamente. Yo siempre difiero de algo cuando las personas me dicen, escucho uno las novelas románticas, cuando la esposa le dice al esposo, mi amor, ¿tú me amas? Es que tú no me dices que me amas. El esposo posiblemente dice lo mismo, mi amor, ¿tú me amas? Es que tú no me dices que me amas. Es que más que yo exigirle que me diga que me ama, es que yo tengo que generar cosas que esa persona cada día se enamore más de mí. Debería yo, antes de hacer esa pregunta, hacerme una pregunta yo mismo. Bueno, mi comportamiento genera vida, mi comportamiento hace que mi esposa cada día se enamore más perdidamente de mí, o por lo contrario, ya la esposa, el esposo dicen, no, mejor estoy sin él, mejor estoy sin ella, mejor es cuando él se va a trabajar, mejor es cuando yo no lo veo. Nosotros exigimos muchas veces que la sociedad cambie, que mi hogar cambie, que mi familiar cambie, pero los que deberíamos cambiar primero deberíamos ser nosotros. Si queremos sentirnos protegidos, empecemos nosotros a proteger. Si nosotros queremos sentirnos seguros, empecemos a dar seguridad a las demás personas. Si nosotros queremos que las demás personas generen vida en nosotros, seamos nosotros los primeros en generar vida en los demás. A veces nos acostumbramos a que a nosotros tienen que hacernos las cosas. Hagamos nosotros primero. ¿Qué dice la palabra de Dios? Trata a los demás como quisieran que ellos hicieran contigo. Entonces empecemos nosotros a hacer las cosas. Empecemos a nosotros marcar diferencia. Que cada uno de nosotros podamos ser diferentes. Nosotros como seres humanos y ser pensantes, inteligentes, nos damos cuenta en el momento en que estamos haciendo las cosas mal. Empecemos a cambiar, empecemos a ser esas personas en realidad que llevamos vida a otros. Que si tú en algún momento te estás dando cuenta que te estás llenando de ira, te estás llenando de cosas negativas en tu vida, empieza tú mismo a desecharlas para que eso sea diferente. No exijamos que solamente otros nos protejan, nuestros padres nos protejan, nuestros padres nos den vida. Empecemos nosotros a marcar la diferencia. Que si queremos tener una sociedad diferente, que empecemos por nosotros mismos. Que tal vez podrían decir, una granito de arena no hace la diferencia en el mar, pero para ti sí es diferente. Para las personas que están a tu alrededor, sí marcas la diferencia. Empieza tú mismo, empecemos nosotros mismos a cambiar nuestra vida, a ser diferentes.
para así poder tener una vida diferente y ser llenos de la presencia de Dios. Ese sentir de protección antes era para los hombres, pero cada vez se siente que se va perdiendo, tanto que en alguna ocasión miraba también en televisión a alguien que entrevistaba y él decía, no, es que yo soy el princeso de la casa. ¿Cómo así el princeso? Sí, es que yo necesito que me cuiden, que me protejan. Ya el hombre ya no es el protector. Bueno, ya está bien, ya dijimos que debemos protegernos mutuamente, pero se ha perdido eso. Ahora no es que yo quiero a alguien que me proteja, no, es que debemos protegernos, tenemos que ayudarnos. ¿Por qué fallan las relaciones de pareja? Porque lastimosamente se nos ha olvidado que debemos protegernos de manera mutua, que debemos cuidarnos de manera mutua, que debemos respetarnos de manera mutua. A nadie le gusta tener un esposo maltratador, una esposa maltratadora, unos hijos maltratadores, unos padres maltratadores. Por lo tanto, todo eso hace parte del entrenamiento también. ¿Cómo me están entrenando? Y la mejor forma de entrenar es viendo. Yo veo lo que hacen mis padres y eso es lo que yo voy a hacer. De hecho, muchos hijos, hijas, toman el matrimonio del padre como un ejemplo, como un modelo para lo que ellos o ellas van a querer. Pero lastimosamente, ¿dónde está el problema? Es que a mí me entrenaron, me formaron, pero me uno con una persona que no fue entrenada. Y entonces ahí hay un gran problema. Si dos personas se van a la guerra, pero el uno sabe usar las armas y el otro no, pues lastimosamente el que no sabe manejar las armas se va a convertir en un estorbo. Ese es el tema que en esta mañana Dios nos permite entonces tratar. Un padre, un cerco, un protector, no un sobreprotector, un padre presente. Y iniciamos diciendo, un padre presente. Hoy en día se habla mucho de ello, no tanto de un padre proveedor, ya dijimos, los hijos también tienen que proveer, la esposa también debe proveer, porque muchas veces la esposa es la que trabaja y gana más dinero que el esposo, pues tendrá que también aportar y proveer. Pero sí estamos hablando de un esposo presente, una esposa presente, para generalizar y no solamente hablar de un padre, no, unos hijos presentes, hay hijos que no están presentes. Lastimosamente los hijos llegan de trabajar y ni cuenta se dan si el papá está en la casa, no está en la casa, se murió o vive, porque no están presentes. Es estar presente, y estar presente es estar disponible para esa persona. No importa cuán cansado, no importa cuán cansada, no importa cuántas ocupaciones que nosotros podamos tener, que nuestros hijos sepan que nosotros estamos ahí, que somos ese cerco de protección, que puede contar con nosotros. De hecho, una montaña no le puede hacer las cosas a las personas y Jehová se compara con una montaña. Pero miremos qué cosas tiene una montaña. Si nosotros vamos a una montaña, nosotros la vemos desde acá lejos. Acá en Nariño sucede algo particular. Tenemos una montaña muy cerca, que es el volcán Galeras. Nosotros de acá la miramos llenas de árboles, como una media selva, y creemos que eso es todo. Pero si nosotros vamos allá al interior de ella, miramos que hay muchos animales que están ahí y que son protegidos por esa montaña. Nosotros miramos culebras y cosas de esas que están protegidas por esa montaña. Y eso es lo que es generar vida, eso es una montaña. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, que ellos sepan que pueden contar con nosotros. Tanto para corregirlos, que la corrección hace parte de la protección. Si yo no corrijo a mi hijo, posiblemente no lo estoy protegiendo. Si tú no corriges a tu hijo pequeño y no le dices que subirse a esas gradas, a esos escalones es un peligro y que no debe hacerlo, posiblemente no lo estás protegiendo. Y posiblemente va a tener un accidente que lo va a dejar mal o que va a perder la vida. ¿Y por qué? Porque no tuvo protección. No hubo quien lo corrigiera. Con eso terminamos. Jenny entonces también concluye este tema con los puntos que a ella le falta por tratar y también se despide de nuestros amados oyentes. Muchas veces podríamos tomar como excusa de que ya somos adultos y que no tuvimos esa formación o que no se tuvo esa formación. Pero si tú dejas tu vida en las manos de Dios, será Dios el que forma, será Dios el que moldee tu vida. Si tal vez ya tienes tus hijos adultos, no es tarde. Si los dejas en las manos de Dios, será Dios el que se encargue de su formación. Si dejas que sea Dios ese Padre
el que nos provee, el que nos protege, el que nos guía, el que es nuestro ejemplo, porque muchas veces en muchos hogares se mira que los padres no son ejemplo para los hijos, pero si dejas tu vida en las manos de Dios y sigues el mayor ejemplo que es nuestro Padre Celestial, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser diferente. Porque a veces se tiene como el pretexto de decir, pero mi papá, mi mamá no hicieron eso conmigo. Pero hoy te digo, no es tarde para que sigas el mejor ejemplo, que es el de nuestro Padre Celestial. Deja que Dios obre, deja que Dios actúe, deja que sea Dios el que transforme tu vida. En el momento en que dejas todo en las manos de Dios, vas a sentir esa protección de Dios, vas a sentir en realidad cómo te sientes seguro en Él, cómo Él pone límites también en tu vida, cómo te protege, cómo genera vida en ti. Y a su vez, tú puedes generar vida en los demás. Mis hermanos, a todos aquellos que nos escuchan, es un placer servirle a Dios, es un placer entregar la vida a Dios. Y se lo digo por experiencia propia, la vida sin Él no vale la pena. Así que entrega tu vida a Él. No es tarde, no importa cuán adulto seas, cuán niño seas, entrega tu vida a Dios y Dios va a empezar a obrar. Gracias entonces a nuestros más oyentes. Uno de nuestros oyentes nos dice: maravilloso tema, saludos desde Montería, bendiciones. Gracias también a ustedes, nuestros amados oyentes, que han tomado parte de ese tiempo que Dios nos da a todos. Siempre digo algo, no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. A veces decimos, para ir al culto voy a disponer un poco de mi tiempo. No, no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Si a Dios le place quitarnos la vida en este instante, simplemente lo hace, porque es de Él, a Él le pertenece. Gracias a nuestros amados oyentes, entonces, por haber estado con nosotros. Recuerda todos los sábados, 11:30 de la mañana, Vidas de Excelencia. ¿Por qué nuestro programa se llama Vidas de Excelencia? Porque ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener las capacidades, las condiciones de cada día luchar por ser mejor. Tú como esposa que me estás escuchando, proponte cada día ser mejor esposa. Tú como esposo, cada día luchar por ser mejor esposo. Mirar, bueno, qué cosas tengo que cambiar. Todos tenemos algo que cambiar, tu forma de ser, tu carácter, tu temperamento. Bueno, ¿qué cosas me está estorbando para poder encontrar esa felicidad? Como hijos también, todos podemos participar. Recuerda entonces, todos los sábados, 11:30 de la mañana, tendremos invitados de diferentes lugares de Colombia y del mundo. Continúen con nuestra programación musical del cielo, honrando, glorificando al Padre Celestial. En la hora de la tarde estaremos otra vez al frente de estos micrófonos atendiendo el reporte sintonía de nuestros amados oyentes. Que Dios les bendiga.